buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría mucho platicarles sobre cómo la construcción de la masculinidad también a un nivel cultural, global y nacional incide directamente en el tema de los feminicidios. Quiero empezar un poco también dando un contexto acerca de lo que está pasando en México en la actualidad, porque es realmente muy grave. La violencia feminicida, hablando de, no solo de la violencia de género, sino aquella que culmina con el asesinato de una mujer, va al alza, en México de manera constante, pues no se ha detenido en las últimas décadas. En México, de acuerdo con la ONU o con los cálculos que se hacen en general, se calcula que mueren asesinadas, o sea, que matan a 9 mujeres al día. Esto en 2018. Las organizaciones que se dedican a hacer conteos y a llevar, digamos, a dar seguimiento a este fenómeno, hablan de que ya en 2019, lo que va, en este primer trimestre de 2019, la cifra estaría redondeándose a 10 mujeres al día. Apenas hace unos meses se alertó que México es el país donde más mujeres se matan en la región de América Latina, por encima de Brasil, que es un país que tiene muchísimos problemas y que además tiene una población muy grande, por encima que El Salvador. El Salvador es el país en donde más homicidios per cápita hay. Bueno, pues hay más que en El Salvador. En México hay más feminicidios. Entonces, sí es un tema, sí es una problemática objetivamente presente, pues, ¿no? Obviamente esto se da en un contexto de crisis de derechos humanos, de violación de derechos humanos y de violencia generalizada muy grave, ¿no? Se dice que la llamada guerra contra el narcotráfico ya terminó. La realidad es que sabemos que la violencia sigue avanzando, ¿no? Los enfrentamientos, la inseguridad y una violencia que va además como especializándose y que va perfeccionándose, ¿no? Todo el tema de los desaparecidos, de estas 2,000 fosas clandestinas que han sido contabilizadas por la prensa, estos 20,000, 40,000 desaparecidos que se dan en todo el país y los más de 100,000 muertos en la última década, ¿no? Muertos además en una situación de violencia, pues, ¿no? A esto se suma una serie de fenómenos culturales que acentúan constructos sociales de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre, que ha colocado al país en esta crisis por el número de feminicidios. En ese sentido, a mí me gustaría situar el feminicidio en México en medio de dos tensiones. Uno, este constructo social, que es muy diverso según la región. No es lo mismo ser mujer en el norte del país que en el sur. Las mujeres en el norte del país son sujetas a violencias muy distintas que las que se dan en el sur en muchas ocasiones. Y por el otro lado, esta situación de crisis de derechos humanos, ¿no? Pero primero lo primero, me gustaría mucho que vieran cómo es que sí existe una cultura del feminicidio a nivel global, no solo acentuada por la prensa amarillista o por aquellos productos sociales o culturales más marginados, sino desde el centro mismo de lo que nosotros llamamos cultura occidental. We're doing like a dream world, this subconscious state where you're like a beautiful spirit and you're neither awake nor asleep. It's almost impossible to read too much into a Rodarte collection. Look at today's. The clothes were light and ethereal, but the inspiration was partially Mexican border towns, pretty dark places. The idea of this transient landscape, immediately we made an analogy to the idea of sleepwalking, almost a dream state in between states. They kind of exist between both worlds. What was interesting for me was how to translate something that is very light and ephemeral, but the inspiration was almost darker. Badlands, Texas,
ghostly. There's been so many stories in what I've just seen. Something very sort of cozy about these clothes. Vaguely disturbing as well. Bad things happen to women in the border towns that you were at. Yeah. So these women are the ghosts of the women that bad things happen to. I didn't think of it ever that way. But I mean, but you can. I do. She does. It's interesting to do things that express things that, you know, aren't the things that people necessarily want to talk about. But for me personally, I think what's interesting about that culture is exactly what you're saying. I think this show is probably a bit of a departure for them. I think more romantic, softer, more beautiful, I think easier really. It's so emotional, the music and the clothing, and I was like tearing up during it. It was a little bit a surprise for me. I didn't get the energy as usual. This time it was too sweet. I like more fierce. Kim Gordon says it was radioactive romanticism. The Great Gatsby buried under like the nuclear meltdown facility. We don't like Paradise, we like Inferno. Disco Inferno, she like. It's about creating things that just take people to a different place. And I think to do that, you kind of work in certain constraints and then you push things forward and try to make it different. Esta línea de ropa y maquillaje que sacaron de manera conjunta MAC y Rodarte, las firmas MAC y Rodarte, en 2010 finalmente fue eliminada debido a las quejas, a las protestas de varias expertas en moda y obviamente después se sumaron las madres de las mujeres, de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, y al final tuvieron que eliminar esta campaña. Vean nada más el color, los colores que se sugieren aquí, la sangre del desierto. Pero si esto hubiera sido un caso aislado, uno diría, bueno, estas chavas, estas diseñadoras enloquecieron. Pero no es así, es un constructo social. Aquí tenemos feminicidio para vender zapatos a mujeres. Feminicidio o tortura sexual para vender corbatas. Violencia sexual para vender pantalones de mezclilla. De nuevo, la violencia sexual y esta idea de la violación masiva, pero también se aplica a otros cuerpos. En este caso es muy interesante, el que está siendo sometido es un varón, es decir, solo el hombre blanco heterosexual con muchísimo dinero que puede comprarse esos pantalones, puede someter y feminizar cualquier otro cuerpo. Es un tema muy interesante, pero el asunto es que estamos metidos en esta cultura, pues, ¿no? Y bueno, ahorita voy a presentar un caso que también merece muchísima atención, especial atención. Crean una violación en un autobús, unas fotos muy criticadas por su similitud con la muerte de Nirbhaya, una joven que en 2012 fue violada por varios hombres en un autobús. El célebre fotógrafo de Bombay hace una sesión de fotos con modelos para hacer dinero y promulga este macabro incidente. Es publicidad barata. El caso de Nirbhaya echó a la calle a miles de manifestantes para protestar por la falta de autoridad para garantizar la seguridad de las mujeres. Esto nos trae a la cabeza unos recuerdos horribles de la muerte de nuestra hija. No tiene derecho a jugar con los sentimientos de nadie. ¿Qué pretende mostrar a los jóvenes de la nación? Voy a apelar al Tribunal Supremo para que sea condenado. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. No faltan idiotas, una sesión de fotos de moda inspirada en la violación de Nirbhaya. ¿Con qué seriedad nos tomamos la violación y la dignidad humana en este país? Hay arte y con más frecuencia hay basura llamada arte. Esta interpretación de la historia de Nirbhaya es... Acabo de ver una representación de la violación en grupo de Nirbhaya en Delhi. Asqueroso. Espero que se mueran de vergüenza. Cerdos insensibles. El fotógrafo se defiende. Asegura que es solo una forma de arrojar luz sobre el problema de las violaciones. Vivo en una sociedad donde a mi madre, a mi novia o a mi hermana les puede pasar también algo como esto. Ni la presión popular ni los defensores de los derechos humanos han logrado frenar esta lacra en la India, que ha aumentado en 2013 un 35%. Me gustaría mucho hacer como una suerte de ejercicio en donde pudiéramos ver las sentencias, por ejemplo, los procesos que se dan a nivel ministerios públicos, fiscalías, al momento, por ejemplo, de que una mujer denuncia violencia sexual o abuso sexual o cuando se presenta la muerte violenta de una mujer, bajo la luz de estas cosas que hemos visto, cómo está denaturalizado. ¿Qué quiere decir
que para vender zapatos se utiliza el feminicidio, quiere decir que de alguna manera la mujer está considerada como un objeto más, pues, o sea, no es un sujeto de derechos dentro de esta construcción social, y todos estamos metidos en esa construcción social. Y también están metidos los ministerios públicos, las familias, los jueces. Por eso es tan importante tener protocolos muy claros de actuación en los momentos de la muerte violenta de una mujer. Como pueden ver, el tema de las masculinidades, de cómo se construye la masculinidad, no es una cosa aislada, no. Es decir, el feminicidio, la violencia feminicida, la violencia sexual es una cosa que está completamente integrada en la cultura occidental. México tiene sus particularidades, sobre todo por el tema de violencia generalizada que existe, y debido a otro tipo de temas como los que mencioné al inicio, una sociedad que de alguna manera ha permitido o ha alentado el abandono de las mujeres jóvenes, que abandonen sus estudios, sus ocupaciones, que no ha tenido la visión para generar políticas públicas que mantengan a las niñas y a las adolescentes en las escuelas, que las mantengan seguras. México, insisto, creo que es un tema que se debe repetir una y otra vez, es primer lugar en abuso sexual infantil, en pornografía infantil, no recuerdo en estos momentos si es primer lugar en trata de personas, creo que no, pero está dentro de los primeros lugares, además como destino de turismo sexual. Y eso imprime una particularidades muy dolorosas, además, ¿no? Muy dolorosas para la población. Pero, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría presentar algunas de las clasificaciones que se hacen para estudiar o para situar las distintas muertes de mujeres, muertes violentas, que se dan de acuerdo con quién es su agresor, en dónde es hallado el cuerpo, cuáles son los motivos del feminicidio. Hay que recordar que se trata de un crimen. A una mujer se le mata por el hecho de ser mujer. Entonces, esta definición, que puede parecer muy ambigua, ha dado paso a que muchos ministerios públicos o fiscalías descarten muchos asesinatos de mujeres, alegando que no se trata de feminicidio, sino de homicidio calificado, ¿no? O el simple asesinato de una mujer. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que toda muerte violenta de mujer debe investigarse, por principio debe investigarse como feminicidio, porque detrás de muchos asesinatos o muertes violentas, por ejemplo, casos de suicidios, se esconde un feminicidio. Bueno, con esto terminaría mi participación en este primer momento, y pues gracias por su atención.